¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 231 y en esta ocasión hablaremos de Los cuclillos de Midwich, de John Wyndham. Acompáñanos para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Los cuclillos de Midwich, del escritor inglés John Wyndham, es una novela de ciencia ficción que se publicó originalmente en 1957. Es su obra mejor conocida junto con El Día de los Trífidos, libro del cual hablamos en el episodio 130 de A la Aventura, casi exactamente esos 100 episodios. Y, como siempre, vamos a empezar hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este nos han parecido positivos y negativos, si lo recomendamos y finalmente una plática sobre los temas principales del libro que incluye spoilers de la historia. Y digo que vamos a hacerlo porque para todo esto me acompaña Mano. Y como siempre, Mano, por favor, preséntate. Hola, buenas noches, Bosco. Un placer otra vez estar aquí en otro episodio de La Aventura con un libro que parece que no iba a dar mucho, pero puede que sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque es un libro bastante célebre. Es una novela que ha sido adaptada al cine en varias ocasiones. En particular la versión de 1960 que se llama El pueblo de los malditos y así se ha renombrado también. Otra versión de 1995, la de 1960 dirigida por Wolf Rilia y la de 1995 dirigida por John Carpenter, que es el legendario director de Halloween, Escape de Nueva York, La cosa del otro mundo y muchas otras películas. Son quizás lo que más personas recuerdan de esta obra. Mano, antes del libro, ¿ya conocías la historia o habías visto alguna de estas películas? Ya tiene años que había visto la del 1995 de John Carpenter. Se me quedó grabada la idea principal de la historia y obviamente los niños. La imagen de los niños es lo que más se queda contigo. Y aparte lo había visto referenciado en ese capítulo de Los Simpson, donde no nos dejan ver esta película, pero que nada más es un guiño a la película, realmente no se enfoca mucho en la película, y que esa parte se quedó grabada, realmente no vi la película otra vez hasta este episodio, pero es todo lo que conocía del autor, realmente el autor ni siquiera conocía su nombre, pero veo que ya tienes una reseña de otro libro de él, y tiene varios libros que también son conocidos dentro de la ciencia ficción. Creo que también se le compara mucho con Wells a Wingham, entonces creo que es interesante conocer más del autor, aunque viendo cómo es como lo que hablan de él en internet, creo que es un autor muy reconocido, muy poco hablado. Entonces espero que con este episodio ya cambie un poquito la cosa. Sí, efectivamente podemos decir que es infravalorado y es sorprendente que a pesar de eso su influencia se siente en muchas cosas. También el episodio de Los Simpson a mí me encanta, la parodia es muy graciosa, pero si ha tenido esta relevancia a la historia, por algo será. No es nada más el cine, sino también está adaptada a televisión, a radio y tiene adaptaciones muy recientes. Hasta del 2018 ha habido de esa historia en particular. Pero, como siempre, para no extendernos más en los preámbulos, hablemos de qué trata este libro. Nuestra historia inicia a mediados del siglo XX en un pueblito de Inglaterra llamado Midwich, que no tiene nada de memorable. Tiene poquitos habitantes, la vida es tranquila, así que naturalmente algo extraordinario les pasa en un día cualquiera. Una ambulancia intenta atender el reporte de algunos accidentes automotrices que están bloqueando los caminos que conducen a Midwich. Pero al acercarse al lugar de los hechos, los conductores de la ambulancia quedan inmediatamente inconscientes y eso se suma a los accidentes del lugar. Esto tiene la pinta de ser algún tipo de ataque con gases venenosos. Así que el ejército es notificado inmediatamente y en muy poco tiempo empiezan a operar en Midwich. Recordemos que esto ocurre durante la Guerra Fría y existe el temor latente de que el bloque oriental o bloque soviético realizara algún ataque al bloque occidental o al bloque capitalista y viceversa. Por eso es que la movilización de las Fuerzas Armadas es tan rápida. Siempre está ahí el riesgo de que haya un movimiento entre estas dos fuerzas y se desencadene no la Guerra Fría, sino la guerra con todas las de la ley.
Y ya estando en el lugar, el ejército empieza a hacer pruebas del aire y no consigue identificar ningún tipo de agente nocivo en él. Es más, parece que el equipo de protección contra agentes aéreos no tiene ninguna efectividad. Al adentrarse a los límites de Midwich, una persona quedará inconsciente. No importaba si llevaba una máscara antigases o ningún otro tipo de equipo. Tampoco logran localizar radiación o algún otro elemento extraño, pero descubren que, cuando una persona es retirada de los límites de Midwich, recupera inmediatamente la conciencia, como si nada hubiera pasado, y la experiencia no parece tener ningún efecto adverso en su salud. Después de muchas pruebas y experimentos, el ejército concluye que hay un área de efecto en forma de esfera que tiene su centro en algún punto de Midwich, y cualquier ser vivo que entre en este campo va a quedar inconsciente y va a recuperar la conciencia si sale de él. El fenómeno es inexplicable y la única información que se obtiene es fotografías tomadas desde el aire de un objeto metálico en el centro de Midwich que, de acuerdo con algunos habitantes del lugar que se encontraban fuera cuando ocurrió este evento, no estaba allí antes. Después de un día, tan repentinamente como inició, este extraño fenómeno se detiene y todo vuelve a la normalidad. Ciertamente, algunas personas murieron al quedar inconscientes en situaciones peligrosas, pero los habitantes de Midwich siguen con sus vidas como si nada hubiera pasado, al más puro estilo inglés. Ni siquiera ha quedado rastro del objeto metálico que habían visto los helicópteros y aviones del ejército. O bueno, los habitantes hubieran querido olvidar todo, pero al poco tiempo se descubre que todas y cada una de las mujeres en edad fértil de Midwich han quedado embarazadas al mismo tiempo. Y las hijas y los hijos que van a tener son fuera de lo normal. ¿Qué pasó durante este día misterioso en Midwich? ¿Qué era ese objeto metálico y qué relación tiene todo esto con los embarazos inexplicables? Todo esto lo descubrirás leyendo Los cuclillos de Midwich de John Wyndham. Y una vez que ya hemos hablado de qué trata este libro, pasemos a hablar de lo positivo, aquellas cosas que nos han gustado o por las que creemos que tú podrías disfrutar leer este libro. Y voy a empezar preguntándote, Manu, ¿qué de bueno encontraste en este libro? ¿Qué te gustó? ¿Qué crees que puede ser agradable para las y los escuchas de este podcast? Creo que lo primero que llama la atención es la premisa de la historia, cómo empieza como un misterio y cómo es tan original la premisa que como nunca se ha usado realmente en otra historia que yo recuerde. Cuando piensas en embarazos espontáneos, solo piensas en Jesucristo y en esta historia de ya llevada al cine. Entonces se me hace muy, muy interesante cómo la desarrollan desde el principio y se toman realmente su tiempo para desarrollar la premisa. Creo que es un poco de un tercio del libro, contando cómo va el inicio de la historia y el incidente. Entonces creo que ese sería mi primer punto que diría que es lo positivo, lo que les puede gustar y lo que llama la atención creo que es esta premisa principal. Sí, estoy completamente de acuerdo, es muy original. Quizás ya no tanto en el presente porque ya lo mencionamos, ha tenido muchos homenajes, ha tenido muchas referencias, pero siempre es a esta historia. Y creo que también ayuda mucho que está detallada bastante bien. Algo que a mí a veces me causa gracia, a veces me desespera un poco, es que hay lectores y lectoras de ciencia ficción que ante una situación que nos plantea, les cuesta muchísimo trabajo suspender su incredulidad. Cuando el autor les presenta un problema o algo que debe solucionarse, o una tecnología, o en este caso un evento extraordinario, tratan de encontrarle todos los detalles por los que no puede funcionar. Me parece que el autor hace un muy buen trabajo para explicar por qué este fenómeno de que la gente quede inconsciente, que empieza a mover la historia, es realmente un problema. Algo que a mí me llama mucho la atención es que terminan usando una estrategia que usan los mineros para detectar gases nocivos, pero aplicada a este problema. Y hacen un análisis muy minucioso, podríamos decir hasta muy científico de todo esto, que complementa muy bien con lo original que es la premisa. Entonces no solamente es algo novedoso, algo que incluso en la época
me pongo en los zapatos de alguien de 1957, pues era algo nunca antes visto y además explicado con mucho detalle. Sí, se nota el realismo en todos los procedimientos que hacen los militares al principio. Y creo que se explica porque realmente el autor estuvo enlistado en el ejército y participó en el desembarco de Normandía. Entonces yo creo que ya más o menos tenía en mente todos los procedimientos militares. Y sí, me parece curioso que menciones cómo, cómo, cómo los lectores dejan no creen más o menos los planteamientos que dan los autores de ciencia ficción. Y creo que el autor en este libro se da cuenta de ello porque muchas veces cuestiona realmente si algo así fuera posible y te pone todas las respuestas ahí, como todas las variantes de pensamiento que podrías tener ante esta situación si te lo dijeran hipotéticamente. Entonces creo que eso le da mucho autorreflexión de su propia historia en este libro. Y fíjate, otra cosa que me gusta de eso es cómo este mundo está tan bien construido que tiene como que la mezcla perfecta de temas de la época. Todas las preocupaciones de la época están mezclados como en la construcción del mundo de esta historia. Por ejemplo, lo del fin de la Segunda Guerra Mundial, el miedo a la Guerra Fría, como mencionaste en la sinopsis, la preocupación que tenían por los avances tecnológicos que fue provocada por la bomba nuclear. Incluso menciona mucho las presiones sociales que tenían hacia las mujeres en estas situaciones, por decirlo de alguna forma. Y aparte, otra preocupación que tenían mucho era los extraterrestres y sus invasiones. Era un tema que ya estaba despertando en el imaginario colectivo. Creo que definitivamente en lo sencillo que es su premisa principal, es posible encontrar una gran cantidad de detalles y sutilezas. Algo que también me llama mucho la atención es cómo los personajes, a pesar de que no tienen mucho desarrollo de personaje como tal, representan distintas posturas ante la situación que se presenta. Algunos son más optimistas, otros más pesimistas, etc. Y es más o menos consistente a lo largo de la historia. Creo que eso también ayuda mucho a este desarrollo de darle credibilidad y que tengas más de un punto de vista de lo que ocurre ahí, porque hay un dilema moral de fondo. Pero definitivamente estoy de acuerdo en que hay muchos detalles que si le prestas atención al libro, lo lees con calma, con detenimiento, te va a recompensar bastante. Sí, necesitas tener el contexto histórico para agarrar esos puntos, pero tampoco es tan grande como para, o sea, tan profundo el contexto histórico. Creo que si entiendes un poco de lo que pasaba en esa época, ya como que lo captas. Se siente muy de acuerdo a la época. Si lo lees hoy en día con todos esos puntos ya descubiertos de la historia, entonces se siente por eso muy, ¿cómo se diría? Muy auténtico. Quizás lo más importante que te sitúes en la época en la que se escribió y no trates de mover la historia al presente porque cambian muchas cosas. Hay algunas que, por supuesto, con la tecnología actual, hacen que la trama de la historia tuviera que adaptarse de forma muy diferente. Pero mientras tengas en mente la época en la que ocurre, con eso tienes más que suficiente para situarte y entender por qué algunos personajes ven algo como infranqueable que a nosotros con nuestra tecnología, pues no sería la gran cosa. Y creo que eso influye en las adaptaciones, bueno, en las adaptaciones más recientes como la del 95 y la de la serie del 2018. Creo que en este cambio de época que le dan se pierde muchas cosas del subtexto de la historia que se enfocan más pues en lo llamativo, ¿no? Es cine y televisión, tienen que enfocarse en esta escena, en escenas más impactantes, entonces se enfocan más en los niños, pero creo que tiene mucho más que eso la historia que dar, tiene más dilemas morales y cosas así, y como dices, tiene estos personajes que cada uno representa cierto sector, tienes al personaje principal que es como que el sabio del pueblo, el que sabe cosas, el profesor, el que escribe. Nadie sabe qué escribe, pero escribe cosas y sabe cosas. Tienes
los militares, o al menos dos militares, y tienes al pueblo y al doctor. Entonces, y incluso tienes a un vicario que habla en nombre de la religión. Entonces tienes como que los personajes demasiado marcados y eso le da mucha variedad en sus opiniones. Y pues creo que está estructurado así para incluso seguir dándole más volumen a la historia. Sí, y eso va de la mano con otro aspecto positivo de este libro, que es el dilema moral que plantea. Es una de las características que hacen este libro memorable y quizás la más importante a mi juicio, pero termina siendo más importante incluso que las características muy particulares de estos niños que han nacido. Es lo que se va a hacer con ellos. Para no dar más detalles de la historia, eso termina siendo el foco central de todo lo que ocurre en los cuclillos de Midwich. Y a mí me parece que es un dilema bastante interesante. ¿Qué es lo que vas a hacer con niños que son fuera de lo normal y que además, conforme va avanzando la historia, te van dando razones para que te plantes si la decisión que de primer momento pensaste era la correcta, efectivamente lo es? Y el autor hace también todo lo posible para irte presentando argumentos y contraargumentos de una manera que a mí me parece bien desarrollada. Quizás un poco larga, pero se toma el tiempo necesario para que entiendas de dónde viene la postura de cada personaje. Creo que los niños y toda esta, esta situación del principio es como una excusa para meterte toda esa cuestión moral, todas esas decisiones que van a tomar. Pero está bien, está muy bien lograda, muy bien desarrollada. Y creo que es algo que se ha olvidado de esta historia, pero ojalá lean el libro para que entiendan más o menos más de qué trata. Incluso vamos a hablar más de estos puntos en la sección con spoilers, por si tienen la duda, pero sí es bastante interesante. Así es, y creo que el último aspecto positivo que mencionaría es justamente que las posturas acerca de la solución posible a este dilema presentado están balanceadas. Creo que el autor hace en la medida de lo posible un esfuerzo porque no hay una respuesta obvia. Creo que con el paso del tiempo algunas de las posturas quizás ya no son tan vigentes, pero eso es independiente de las intenciones del autor y del texto que tenemos nosotros para leer. Y eso a mí me parece que es algo difícil de lograr. Muchos autores no lo hacen. Y en este caso, el autor, aunque tiendes a vislumbrar cuál es su postura personal, de todas maneras no la presenta como completamente correcta. Por ejemplo, usando personajes que sean hombres o mujeres de paja. Sí, creo que las presenta demasiado bien. Incluso te deja pensando al final de la historia si realmente hicieron lo correcto o no. Tiene varios puntos de saber si es lo correcto. O sea, puede ser correcto si lo tomas de una manera o puede ser incorrecto si lo tomas de otra manera. Entonces, también lo plantea muy bien el libro, dependiendo de a quién le preguntes de los personajes que están ahí, creo que te podrían decir una respuesta diferente. Pero sí, las presenta, yo creo que las presenta todas bastante bien. Es la extensión de lo que decíamos del dilema moral y lo hace muy bien. Y salvo que tuvieras algún otro aspecto positivo que quisieras comentar, podemos hablar de los aspectos que quizás no nos gustaron tanto o que las y los lectores podrían no disfrutar. No, adelante con lo negativo. Creo que ya acabamos lo positivo. Creo que el aspecto que a mí en lo particular me desagradó y creo que a muchas lectoras en particular puede no gustarles es que aunque la historia de los cuclillos de Midwich tiene como tema central de su trama el embarazo y nacimiento de niñas y de niños, y las mujeres por lo tanto son o deberían ser personajes centrales, realmente su participación como personajes es prácticamente nula. Hay un par de escenas en todo el libro en el cual vemos estos fenómenos y todo lo que pasa desde el punto de vista de una mujer. Pero el resto de la historia está siempre marcado desde el punto de vista de dos narradores en particular. Entonces, creo que eso es algo que nos hace perdernos justo de la perspectiva de quienes tienen contacto más directo con estos niños excepcionales.
Y, por supuesto, también que descuenta completamente las opiniones, las creencias de las mujeres. Esto, de nuevo, a veces parece que lo exageramos cuando lo explicamos, pero hay muchos momentos en el libro donde las mujeres expresan lo que creen, lo que piensan que se debería hacer, y los hombres básicamente lo descartan diciendo, bueno, es que son ideas de mujeres, ¿cómo les vamos a hacer caso? O literalmente hay algún momento donde dicen, ay, bueno, las mujeres tienen muchas creencias acerca de cómo se sienten después de dar a luz, pero el doctor, el ginecólogo sabe más que ellas, así que realmente hay que hacerle caso al doctor, no a ellas que dicen que sus niños son raros. Al final terminan teniendo la razón, pero es parte de cómo está enmarcado todo esto y puede incluso llegar a ser un poquito molesto. No sé qué pienses tú, man. Yo realmente no coincido ahí. Creo que todos esos puntos que mencionas son más bien como una denuncia de la época. Creo que su decisión de no tener a los personajes femeninos como principales es por otras cuestiones. No sé realmente cuáles cuestiones, pero tal vez sea por el tipo de personajes que necesitaba y cómo eran representados en esa época. Por ejemplo, igual y sí podrías tener a una mujer que sea la sabia del pueblo, pero a lo mejor él no sabría cómo llevar a ese personaje. Y por ejemplo, también militares, tampoco era muy común que hubiera altos mandos femeninos. A lo mejor por eso no tiene esos. Pero si te das cuenta, realmente los personajes femeninos que hay sí son muy inquisitivos. Por ejemplo, Ángela, el personaje que es la esposa de este personaje que es el sabio del pueblo, el señor Celavi, le vamos a poner un nombre. Este sí cuestiona muchas de las creencias de la época contra las mujeres y sí cuestiona mucho que los hombres no podrían entender lo que están sintiendo cuando ellas están en esta situación. Y aparte, Janet, que es la esposa realmente del narrador oficial, que el narrador oficial realmente no tiene como que un papel muy importante más que narrar la historia. Janet también es una de estas personajes que se... Él es el personaje que realmente está combatiendo con las creencias de este doctor que está reduciendo al absurdo a las preocupaciones de las mujeres. Y si te das cuenta, también es como que el personaje que en el principio es la que tiene la curiosidad de saber qué está pasando en su pueblo cuando regresan. Entonces, también son personajes que no sé por qué los deja fuera, pero los deja fuera de la historia en una parte, los deja de lado. A lo mejor es porque se encariña con los personajes y no quiere que algo les pase, pero siento que realmente todas estas situaciones que hablas de las cosas que les pasan a las mujeres en esta historia, creo que son más como denuncia que como una forma de denigrarlas. Creo que así tienen esa parte del autor, creo que así la tiene en este libro. Pero más detalles en la segunda parte con spoilers. Tal vez, aunque por todo lo que describiste, no suena que realmente sea una denuncia, porque justo lo mencionas, los personajes aparecen, dicen algo y en cuanto dicen eso, desaparecen, nunca son instrumentales para que se mueva la historia o se modifique. Y sí, efectivamente hay algún personaje que es el contrapunto de Celavi en cuanto a sus ideas de qué hay que hacer con los niños, pero jamás es tomada en serio. Incluso en los momentos clave donde podría ser escuchada, no es escuchada. Y eso jamás es mencionado como algo negativo, simplemente pasa. Y creo que esa es la distinción en cuanto al hacer una denuncia acerca de qué es lo que está pasando como crítica, y es que tienes que criticarlo. En este caso yo no veo nunca alguna crítica al respecto, ni siquiera en la narración, por ejemplo, que el narrador te dijera, bueno, no les hicieron caso y después se arrepintieron de ello. No, simplemente es algo incidental y en ningún momento se reivindica que no se haya escuchado a las mujeres o se les haya tomado en cuenta. Es un aspecto que simplemente se da por hecho, que no tienes por qué escucharlas, que es que si llegan a acertar en algo es accidental y finalmente son los hombres quienes ven las cosas de manera racional, organizan esas ideas y ya les dan alguna utilidad. Pero fíjate, yo siento que hasta el personaje principal, que es el profesor, también hay personajes que no les creen. Cuando se pone muy denso en sus diálogos, ya la gente lo toma
de que ya está yéndose por las ramas y lo dejan de escuchar. Incluso este personaje Janet lo deja de escuchar en una situación así. Pero sí siento que se denuncia, ¿sabes por qué? Porque en esta época, es 1957 cuando se publicó este libro, yo creo que con solo el hecho de mencionar el aborto y no emitir un juicio escrito en el libro, ya es una forma de denuncia en este libro. Incluso si te das cuenta en las adaptaciones cinematográficas, nunca mencionan la palabra aborto ni el embarazo tampoco lo mencionan porque era un tabú en el cine. No estaban permitidos como que mencionar esas cosas. Y en este libro sí lo mencionan. Y nunca hay un juicio negativo realmente hacia las opiniones de las mujeres. Creo que nada más son como que están debatiendo puntos, pero realmente no hay un juicio negativo. Así que yo sí siento que vamos por ahí, pero sí creo que pueden ser válidas las dos puntos de vista. Sí puede ser, porque realmente sí se descartan sus opiniones. Sí hay varios diálogos, de hecho los subrayé, donde sí se descartan sus opiniones por ser opiniones de mujer. Este ejemplo que di justamente del médico que descarta sus opiniones es algo que en ningún momento al médico se le recrimina o se dice que se equivocó. Después ya se dan cuenta de que, bueno, los niños estaban locos, pero es hasta mucho tiempo después y se maneja más como que lo superó el estrés de la situación a que las mujeres que le habían dicho que las cuestiones que estaban pasando eran inusuales hubieran tenido razón. Pero no descarto que efectivamente tienes razón en que toca algunos puntos que eran muy delicados en la época y para nuestro momento pues ya no lo son tanto. Así que, no, pues esto no es algo memorable, pero para su momento sí era algo que vale la pena resaltar, que se estaba tocando y que lo estaba haciendo de una manera favorable hacia las mujeres. Creo que eso sí es cierto. ¿Sabes por qué siento que esa parte esencialmente del médico es una sátira? Porque mencionan específicamente que tienen histeria las mujeres. Y en esa época, un poco antes de esa época, como en los 20 hasta los 70, 60, cuando una mujer tenía preocupaciones, tenía como que todos los médicos decían que tenía esta histeria femenina, esta histeria de mujer, como una respuesta ante todos los pequeños cambios de humor que tuvieran las mujeres. Entonces, por eso siento que es como una sátira. Por eso siento que es más como una denuncia. Porque al final nos damos cuenta de que este doctor tiene un destino no muy favorable. Y siento que si no fuera una sátira o una denuncia, hubiera pasado desapercibida esa parte. Creo, en ese sentido, creo que no, porque este diagnóstico de histeria no desapareció tan pronto y todavía no desaparece. Realmente sigue siendo la respuesta, primer momento, de muchos médicos a muchos padecimientos. Curiosamente, es también algo que a mí me parecía un paralelo interesante acerca de algo que nos pasó recientemente con las vacunas al COVID, a COVID-19 que tienen efectos en los ciclos menstruales de las mujeres, pero como estos ciclos menstruales son reportados por las mujeres hacia sus médicos, fueron ignorados durante casi 2 años, hasta que se encontró evidencia, después de varios estudios, de que efectivamente estas dosis de la vacuna tenían un efecto secundario inesperado que solamente afectaba a las mujeres. Pero igual se descartaban estos síntomas y se atribuían más a que eran algunos cambios hormonales o, bueno, efectivamente que eran mujeres. En ese sentido, yo por eso no puedo pensar que sea una sátira si no es explícito, porque es algo que se hacía como algo normal. Pensemos, por ejemplo, cuál es la manera en la que se trataban a las mujeres en las series de televisión de los 60 cuando presentaban alguna situación dramática o estresante. No era que las mujeres pudieran reaccionar de manera como lo hacen en la vida real, de manera clara y razonable, sino que entraban en crisis, como se acostumbraba a decir, histéricas. Y eso es algo que todavía seguíamos viendo hasta la década de 1990. Por eso yo creo que es una interpretación muy generosa de tu parte. No voy a decir que esté equivocada, pero desde mi punto de vista creo que eres muy, muy generoso con el autor. Es que yo siento que, bueno, es que antes se tomaba como una enfermedad hecha y derecha la histeria en los libros de medicina. Y fue desapareciendo con el paso de los avances tecnológicos, cuando ya podían
detectar realmente las enfermedades reales y que fue desapareciendo como que este diagnóstico de histeria. Pero bueno, dejemos lo que el lector decida si es de una forma o de la otra. Sí, definitivamente yo creo que esto es parte de lo interesante de leer los libros como este, que tienen mucho que reflexionar, aunque no lo parecía en un primer momento. Así que si estás escuchando, puedes estar en los comentarios en redes sociales, situarte en Team Histeria o Team Antihisteria. Bueno, no realmente así, pero puedes darnos tu opinión acerca de dónde te encuentras en este debate que acabamos de tener con Manu. Pero ese es mi primer punto que quería resaltar. Manu, de tu lado, ¿qué puntos te gustaría resaltar como negativos o que no te agradaron tanto? Creo que mi único punto negativo está fundamentado por las ideas preconcebidas que tenía de la historia. Creo que realmente uno se espera que haya más de los monstruos cuando lees una historia de este tipo. Y pues los monstruos en esta historia son los niños, que la imagen de los niños con el cabello rubio y los ojos brillantes como que está en internet desde hace mucho tiempo, entonces ya los tienes en el subconsciente de que van a ser algo totalmente fatales y muy peligrosos. Incluso la película del 95 te los pinta súper desquiciados y en cualquier menor provocación te matan a lo que sea. Entonces sentía que realmente este libro iba a tener más de eso. Y sí tiene un poco de eso, pero realmente es muy reservado en ese aspecto. Es porque sirve más a un punto moral que a una historia realmente de como de dar mensajes impactantes o imágenes impactantes. Es más, el punto de los niños está más enfocado en representar una cosa de sobre la supervivencia que en vez de contar una historia de unos entes desquiciados maniáticos con poderes telequinéticos. Entonces, esa es una de las cosas negativas que tal vez la gente puede encontrar, que tal vez sus expectativas en ese aspecto de lo violento podrían estar muy altas en este libro y realmente no va por ahí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y un aspecto que quería mencionar y que se va de la mano con este es que los niños que son tan célebres, estos niños con habilidades extraordinarias, aparecen como después de 2/3 del libro haciendo algo. Son mencionados, son el tema principal del libro, pero cuando los ves, por decirlo así, en acción, ya has avanzado muchísimo, muchísimo en el libro. Entonces no solamente no se parecen a la imagen que tenemos en la cultura popular de ellos, sino que además tardan mucho en aparecer. Y completamente de acuerdo, si tú vas con la idea de quiero ver a estos niños, es muy poquito y ocurre después de mucho tiempo. Que no deja de ser interesante cómo lo manejan, pero sí es totalmente diferente. Por ejemplo, en la película pueden leer la mente y aquí realmente no hacen eso. Sí es una representación en cine bastante distinta. Algo que también me parece que es un poquito diferente es la caracterización que tienen, que en el libro tienen muy poquita personalidad de los niños y hasta lo que he visto de los pedacitos de película, de la del 95, la de los 60, los niños tienen un poquito más de personalidad y aquí realmente no tanto. Eso quizás también puede ser algo que alguien esté esperando ver y no se va a encontrar. Sí, en la película se los pintan como si fueran seres volcánicos de vulcán, sin sentimientos, que odian las emociones y que solo piensan racionalmente, pero realmente en el libro son más niños avanzados, niños inteligentes, no tanto que odien las emociones. De hecho, eso es una parte fundamental de la historia, pero lo cambian totalmente en las películas. Por alguna razón lo habrán hecho, quién sabe, pero siento que también se pierde algo de ahí, de los dilemas morales cuando hacen eso. Pero sí son totalmente diferentes. Como tienen este desarrollo avanzado, por eso actúan diferentes y son segregados porque son diferentes. Bueno, sería mucho meterse en spoilers, tal vez más adelante lo hablemos, pero sí son completamente diferentes a como los retrataron en las películas y en las adaptaciones. Podemos hablar de esto más detalle en la segunda parte, porque creo que el otro aspecto que a mí me parece
que puede ser para algunas lectoras y lectores no tan satisfactorio de este libro es algunos argumentos que presentan los personajes. Decíamos que están bien balanceados, pero que estén bien balanceados en el sentido de que están representados, no que sean persuasivos o que te convenzan de una manera muy contundente, pero me late que esto es más bien para hablarlo con spoilers porque sí implica hablar de específicamente qué es lo que ocurre en la historia. Sí, sí, es mejor con spoilers, sí. Eso sí, es bien importante tener esto en mente, que las películas del 60 y del 95 también son diferentes entre sí. No sé qué tanto, man, aprovechando la oportunidad. La del 60 es la más parecida a la historia original, pero sí se toma unas libertades como con los niños y deja de fuera todas esas cuestiones morales más que una que otra. Y la del 95 está construida encima de la del 60, pero llevada a la época de los 90. Entonces no es muy parecida, pero sí toca algunos puntos como de las especies y de la supervivencia, pero no se adentra demasiado en otros aspectos. De hecho, incluso no mencionan algunas teorías de los orígenes, no las mencionan explícitamente los orígenes de los niños, como que nada más los dan por sentado y ya. Entonces sí son muy diferentes. Incluso la 95 es como que más violenta. Chequé el conteo de cuerpos en IMDb y tiene 85. Eso se me hace exagerado para la historia original. Entonces sí es totalmente diferente. Y más que es John Carpenter, que realmente no tenía pasión por hacer esta película. Eso dicen en entrevistas. Y se nota, la verdad, no es tan buena adaptación. Pero sí tiene mucho de su estilo. Y si han visto alguna película de John Carpenter que se base más en terror o en cosas impactantes, ya sabrán a lo que se atienen. 85 ha de ser como un tercio del pueblo, ¿no? Porque es un pueblo muy pequeñito. Sí. Esa hay una escena muy impactante donde ya se aloca todo. Es algo muy curioso, pero también lo vamos a ver con más calma en la segunda parte. Y para no estar anticipando tanto la segunda parte, creo que es buen momento para dar nuestro veredicto, a menos que quisieras mencionar algún otro aspecto que no te haya gustado tanto de este libro. No, sería todo por mi parte. Entonces, mano, ¿recomendarías a los cuclillos de Midwich de John Wyndham? Yo súper sí recomiendo Los Cuclillos de Midwich. Creo que es como que una extensión de la premisa que nos llama la atención de la película, pero llevado a aspectos más maduros de la historia, aspectos que tal vez no te cuestionas porque ya das por sentado tu superioridad como ser humano. Entonces creo que es muy recomendable historia, creo que de ciencia ficción tiene temas muy interesantes. Es una historia cortita, realmente tiene como 224 páginas la edición que leímos. Entonces, muy recomendable, la verdad, para un fin de semana que te sientas aventurero. Perfecto, entonces es recomendación por parte de Manu y de mi parte, yo no lo recomendaría a menos que te dé curiosidad leer un libro que es indiscutible que ha tenido influencia en la ciencia ficción. Me parece que este libro no ha envejecido particularmente bien. Tanto en el estilo de contar la historia, es muy de los 60s. De hecho, eso es algo que en su momento era favorable, pero ahora ya no lo es. Porque tiene un estilo de los 60s, aunque es un libro de finales de los 50s, pero se siente de la época. Y además tiene este problema de que da demasiados rodeos para llegar al misterio central de la historia. No es económico en cuanto a presentarte el problema. Y para un lector de los 60, que la ciencia ficción era algo todavía muy novedoso para el gran público, está bien. Pero para alguien de 2022, que es cuando estamos grabando esto, es completamente innecesario tanto contexto. Muchas cosas ya las puedes inferir. Y eso creo que afecta negativamente la historia. Aunque es un libro corto, lo sentí larguísimo, sentí muy eternas las primeras 2/3 partes del libro. Y eso puede ser algo que, si tú estás esperando ciencia ficción más contemporánea, puedas encontrar difícil de leer. También otro de los problemas que tengo con este libro es la manera en la que se presenta, se argumenta y se resuelve el dilema. Es muy de 1960, muy de Inglaterra y muy específicamente de alguien que tiene una visión de ese país que no corresponde con la experiencia vivida de todas las personas que estamos fuera de ese país.
Sobre eso vamos a hablar en la segunda parte, sin duda. Creo que esto también limita bastante a qué tan interesante te pueda parecer lo que están planteando los personajes. Porque si no logras hacer sintonía con el personaje principal, que no es el narrador, sino es el sabio del pueblo, que es el que está haciéndola de portavoz de las posturas del autor, entonces vas a tener un gran problema con la manera en la que se resuelve. Y con esto no quiero decir que sea un mal libro, para nada, pero pienso que en este mismo género y con temas similares tienes opciones más interesantes, que no necesariamente son la misma premisa, pero tocan el tema de qué significa ser humano y cuando aparecen formas de vida distintas a los seres humanos, qué es lo que hacemos. Entonces, en esta ocasión tenemos opinión dividida. Ok, me parece perfecto. No puedo estar de acuerdo con todo. Sí, así es. Y por supuesto, ese es el pretexto perfecto para tú que nos estás escuchando, nos digas qué te pareció este libro, si a ti te gustó o no te gustó, y si así fue, ¿por qué? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas no te gustaron? De verdad a nosotros da mucha curiosidad saber qué es lo que piensas tú, porque pues eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender mejor también nuestros propios puntos de vista. Hay algunas cosas que a la hora de que estamos comentándolas yo creo que nos hacen pensar de manera diferente cómo leímos un libro y entre más opiniones tenemos, creo que nos ayuda muchísimo más. Pero, por el momento, esa es la reseña del libro Los cuclillos de Midwich de John Wyndham, un clásico, eso sí es un clásico de la ciencia ficción. Y ahora estamos en la parte intermedia del podcast, que es la hora de los saludos, que esta semana tenemos muchos saludos, lo cual no es queja, al contrario, es algo muy alentador. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos en redes sociales, principalmente en Twitter y en Facebook, que es donde puedes pedirnos saludos, hacernos preguntas, dejar comentarios, recomendarnos libros. Si no encuentras las redes sociales de A la Aventura, puedes visitar alaaventura.net. Y ahí están las ligas a todas nuestras redes sociales, que está también la liga al correo electrónico y que también ahí te vas a encontrar todos los episodios del podcast, desde el primero hasta el más reciente. Hay algunos que no están en Spotify porque, error mío, usé música con derechos de autor, si los puedes escuchar en el sitio, pero si se suben a Spotify, naturalmente que van a desaparecer porque es un uso incorrecto de música con copyright. Pero ahí están en alaventura.net. Y los saludos. Vámonos, no tan en orden, pero sí como los fui anotando. Hay saludos para Israel Sánchez, que le daba la inquietud de que la última vez que pidió un saludo fue uno de esos momentos donde la aventura se fue a un descanso. En esta ocasión no tiene nada que temer. Estamos tratando de ser constantes y de hecho tenemos bastantes libros que nos da curiosidad leer, así que material tenemos para un muy buen rato. Saludos también para Sergio Hernández, para Liliana Macías, para Moni Cruz. Saludos para Juan Ramírez, que participó hace, bueno, voy a decir mucho tiempo para no ponerle años porque ya fue hace mucho, en una colaboración en A la Aventura. Claro que me acuerdo de cuando participó, un gran saludo para él. También saludos para Luis Manuel Dorantes, para Yulisa Tendo. Saludos para Luis Eduardo Monsalvo, que qué bueno que te guste este formato más largo, es lo que nos comenta. Que le gusta que podemos desmenuzar más los libros. Entonces eso nos alienta también porque nos gusta desmenuzar los libros y en como en el caso de los cuclillos de Midwich, hay discusión bastante rica e interesante. Saludos a nadie de parte de PMRG. Saludos para Erisu5, para Mr. Suki, para Saberhagen. También saludos para Pilar Hernández y para su marido, Pedro Charles. Claro que sí, saludos para ellos dos. Tenemos más saludos para Heladito, para Meli Ninja, para Cadasco. Y finalmente nos pregunta el Angry Monkey, muy célebre personaje del internet, que cuándo va a regresar el AM Podcast, y puedo decirle que con toda certeza que va a regresar el día 14 de diciembre del año 2025. Así que esperen el regreso de este podcast. Pero más importante que todo eso, por supuesto, es de nuevo agradecerte a ti que nos escuchas y que ojalá estés disfrutando de este episodio. Y Manu, aprovechando, puedes también contarnos dónde te podemos encontrar, en qué has estado recientemente, dónde te podemos escuchar, ver o seguir. Bueno, primeramente, muchos saludos a todos los que nos pidieron saludos. Gracias por escucharnos. Nos hace feliz. Y qué bueno que les guste el formato más largo. Y a mí me pueden encontrar si quieren escuchar un podcast más ligero,
más descansado, más sin nada que hacer. Se llama Volvancas en YouTube. Ahí con Tito y Roy grabamos ese podcast en video, aunque yo no salgo porque soy tímido, pero ahí chequenlo, está muy divertido, o eso dicen, entonces ustedes díganme. Y en Twitter me pueden encontrar como @rubrican y pueden encontrar mi usuario en la descripción de este podcast, entonces ahí chequenlo también. Excelente, entonces ya saben, a mano lo encuentran como Rubricant y no se pierdan Bolobancas si quieren reírse un rato, si quieren pasar un rato ligero y despreocuparse, es una excelente recomendación. Y ahora sí, vamos a empezar con la segunda parte de este episodio. Como siempre va la última advertencia porque vamos a comenzar a hablar de spoilers. Te vamos a revelar detalles de la historia al estar comentando los temas de este libro. Así que si no quieres que te revelemos esto, puedes dejar de escuchar en este momento y volver después a escuchar ya que hayas leído el libro. O si te da curiosidad saber qué es lo que pasa, vamos a dar algunos detalles. Quizás no vas a tener el contexto completo, pero es la advertencia. Así que, dicho esto, pasamos a la segunda parte. Y Manu, había algo que antes de empezar a grabar me comentabas, tenías curiosidad, inquietud de comentarnos acerca del libro, de sus adaptaciones, lo que podemos llamar la metanarración alrededor de los cuclillos de Midwich. Ah, claro, lo primero que me vino a la mente cuando leí el libro después de haber visto la película y luego volver a ver la película después de haber leído el libro, es realmente si estas adaptaciones que se hacen y que llegan a la cultura popular como que reescriben el imaginario que tenemos de cierta historia y afectan mucho a cómo percibimos la fuente original de la historia. Yo siento que ha pasado bastante con libros que he leído, por ejemplo, con El Aro, que no es spoiler, pero en El Aro ya saben todo el mundo quién es el monstruo, por decirlo de alguna manera. Y en el libro realmente el monstruo es el gran misterio del libro y lo sabes hasta el final. También con Drácula es muy diferente cómo percibes a Drácula en el libro que cómo la percibes en la película, incluso en videojuegos donde ya se hizo popular el uso de Drácula, como Castlevania y Frankenstein y todo ese tipo de monstruos crecen de más. Y cuando lees el libro es totalmente una cosa diferente. Creo que las historias de terror antiguas creo que se enfocan más en el desarrollo del ser o en cuestiones morales de los seres humanos y no tanto en el monstruo, como que el monstruo es una excusa nada más para reflejarnos cómo somos como seres humanos. Entonces, ¿tú cómo ves esto, que estas adaptaciones al cine o otros medios afecten a la historia original? ¿Tú crees que es beneficioso? ¿Crees que es contraproducente? ¿Crees que no deberían hacerlo? ¿Crees que deberíamos ser como Alan Moore y quejarnos de estas adaptaciones? Ah, qué difícil, porque por una parte creo que sí se pierden a veces aspectos fundamentales de la obra. Tú mismo lo mencionaste, en este libro, Los cuclillos de Midwich, hay un dilema moral que es la parte más interesante del libro. Es lo que te mantiene enganchado realmente a la historia. Si haces clic con el dilema, este libro es lo que lo hace funcionar. Pero se pierden las adaptaciones. Creo que ahí hay una pérdida. Mencionaste Frankenstein. Creo que también ahí hay una pérdida de tratar a Frankenstein como una criatura, un monstruo que aterroriza y no como un experimento cruel del destino. Creo que ahí también hay una pérdida. Pero al mismo tiempo, creo que la adaptación de los cuclillos de Midwich crea una versión de estos niños con poderes excepcionales, con estos poderosos ojos brillantes que pueden hacer que las personas actúen de la manera que ellos quieren, que es tan memorable que no me gustaría que desapareciera o que hubiera sido una pérdida si no existiera. Lo mismo el monstruo de Frankenstein. Incluso Drácula, estas adaptaciones de Drácula que lo toman como algo completamente diferente. Si no existieran, creo que hubiéramos perdido muchas cosas muy interesantes y muy gratas. Pero también creo que en Drácula se pierden algunas sutilezas de la historia al presentar a Drácula como un monstruo, una criatura imponente, que sí lo es en el libro, pero de otra naturaleza. Entonces, ahí tengo un gran dilema, la verdad. Creo que es beneficioso, por ejemplo, cuando nos dan a conocer estas historias y uno como que le da curiosidad saber más. Creo que en ese punto es muy beneficioso. Y creo que si fuera igual un libro a una película, se perdería el misterio o las ganas de leer la fuente original. Entonces creo que en ese punto es beneficioso.
pero sí siento que la pérdida de bueno, es que en el cine no puedes poner como que estas cuestiones morales o estas cosas, porque vas a salir de cine diciendo, me voy, me quieren enseñar cosas. Yo no vine a aprender, vine a ver imágenes emocionantes, impactantes y quizá una pizca de moraleja, pero nada más. Entonces creo que es difícil que se adapten bien con el reducido tiempo que tiene el cine. Tal vez en series de televisión sea más posible. Habría que ver cómo quedó la serie de Los Cuclillos del 2018, pero sí es muy difícil hacer adaptaciones que satisfagan a todos. Y no quiero ser esa persona, pero yo sí siento que el libro en esta ocasión es mejor que las adaptaciones. Precisamente te iba a preguntar eso, que pensabas en balance, era mejor el libro, la película, pero ya que lo contestaste, la pregunta que iba a seguirle. De la película, ¿cuál crees que es la principal diferencia? Ya lo mencionaste, pero ¿cuál es la principal diferencia? Y de la película, si hay algo que tú crees que hace mejor que en el libro o no. La principal diferencia creo que es hacer a estos niños como si fueran realmente sin emociones. Ya voy a contar un poquito de los spoilers del libro. En el libro los niños, con N mayúscula en la adaptación en español, tienen como que están rezagados de los demás habitantes porque los ven muy raros y sí actúan raro, obviamente, pero también no actúan muy diferente, realmente son niños rezagados y en la parte final del libro se da uno cuenta que realmente actúan como niños cuando esta persona, el sabio del pueblo, que ha estado con ellos toda su vida, le tienen mucha confianza a él y se emocionan cuando les va a dar un dulce. Entonces sí se ven como niños y actúan como niños en las condiciones adecuadas, que eso es una parte importante del dilema moral de esta historia, de si realmente están haciendo lo correcto o él está haciendo lo correcto en su resolución del problema, o si habría otra forma, si esperaran más tiempo con calma y con dedicación a enseñarles cosas, si pudieran haber cambiado el destino de estos niños. Pero es lo que cambia más en la película. En la película, desde el principio, ya están preparados para sobrevivir los niños, ya tienen esta mentalidad de que todos son sus enemigos, no tienen nadie en quien confían y a la menor provocación, incluso que la sopa esté caliente, ya matan, bueno, uno de los niños hace que una mamá meta la mano y se lastima a sí misma, que esos son realmente los poderes originales de los niños, que tienen esta influencia entre para otras personas, pueden hacer que hagan otras cosas. Y en la película pues pueden leer mentes también, que eso es muy importante en las películas, que puedan leer mentes, pero eso no lo tocan para nada en el libro. Entonces creo que se pierde mucho esta parte del dilema de si los niños son malos o buenos, o si somos nada más nosotros siendo como que muy crueles con otra raza superior a nosotros. Pero ya luego cuando los niños se ven en amenaza en el libro, ya se ve que realmente están dispuestos a hacer lo que sea para sobrevivir, igual que nosotros. Entonces creo que esa parte se pierde mucho en el libro. Y lo que me gusta de las películas, pues evidentemente a mí me gustan mucho las películas de terror y me gusta mucho esta parte de la violencia que, que ejercen estos niños en otras personas. Es muy impresionante realmente esas escenas donde están influenciando a otras personas a lastimarse entre ellos. Es muy visual en la escena que les digo de la película, de la del 95. Hay una parte donde van llegando policías ya totalmente decididos a hacerle daño a los niños, pero no pueden hacerlo obviamente, pero entre ellos se empiezan a matar y es como una matanza generalizada de personas ahí. Hay otro grupo del pueblo que también tiene como que este deseo de lastimar a los niños, pero sí también sufren las consecuencias. Hay escenas como de inmolaciones, disparos. Entonces, esas escenas son muy impactantes en el estilo de John Carpenter, son muy impactantes en esa película. Y eso es lo que más me gusta de la película. También me gusta mucho la adaptación de los niños que han tenido de la 1960, cómo se ven. Me gusta mucho porque es muy icónica. Pero creo que eso sería todo de lo que no me gusta y lo que me gusta. Lo que se pierde y lo que me gusta de las películas. Que esa parte de la estética de cómo se ven los niños lo dejan de lado en la adaptación de la serie del 2018.
Si tú ves imágenes de la serie, se ven que son niños de diferentes etnias y ya no se parecen. Vaya, eso en cualquier otra circunstancia parecería un detalle trivial para actualizar la novela a televisión. Pero sí es un punto importante de la historia en este caso. Qué curioso que se tomen esas decisiones en algunas adaptaciones. Creo que ahí también hay pérdida. Algo que es necesario mencionar si no has leído el libro y estás escuchando porque te da curiosidad, es que los niños realmente no son mágicos o sobrenaturales, sino son de alguna manera extraterrestres, no son de este planeta, no son de este mundo, y lo que han hecho es imitar el aspecto de los seres humanos y han usado a las mujeres de Midwich como madres sustitutas. Por eso se habla de los cuclillos, porque los cuclillos son un tipo de ave que deja sus huevos en los nidos de otras aves y así es como sobrevive. Al final esos huevos que dejan se terminan comiendo a las crías y a los huevos del ave original y terminan siendo impostores muy destructivos para otras especies. Entonces, esa es la analogía. Entonces, esta parte de que se vean todos iguales y que todos tengan un aspecto, incluso en sus ropas, casi idéntico unos a otros, es importante porque son imitaciones de seres humanos, realmente no son humanos. Y si eso pudiera parecer un detalle visual, es algo simbólico, es algo que le da sentido a este dilema del que tanto hablamos de qué vamos a hacer con estos niños, qué es lo que va a pasar con ellos. ¿Los vamos a tratar como enemigos? ¿Los vamos a tratar como si fueran nuestros propios hijos, aunque sabemos que son extraterrestres? ¿O qué hacemos? Pero se pierde cuando tienes a niños que son completamente diferentes entre sí. ¿Qué cosa tan interesante y tan curiosa, mano? Te digo que van construyendo de la adaptación anterior y así se van yendo. Como que no leen la fuente original. Porque también en la película, si en el libro muestran que todos los niños, varones y todas las niñas, mujeres, tienen como que la misma mente. Entonces son ciertamente nada más dos entidades, como si fueran Adán y Eva, lo mencionan en el libro. Pero en las películas es como que muy independiente, todos son como que individuales, no muestran esta parte como de enjambre o por decirlo de alguna manera. Creo que también ahí pierde un poquito del misticismo de la historia de los personajes, pero sí, sí cambian mucho. Curioso y qué interesante porque pienso que esto también puede tener su origen, y aquí estoy especulando mucho, en las diferencias que tuvimos en nuestra apreciación de los elementos de la historia. Me da la sensación que ciertos escritores, ciertos directores que hacen la adaptación, les gusta un aspecto de la historia o no están de acuerdo en cómo se desarrolla y al hacer la adaptación eso se ve reflejado. Si yo hiciera la adaptación de los cuclillos de Midwich, estoy seguro que la cambiaría tanto por mi propio sesgo, por las cosas que ya he comentado en este episodio de A la Aventura, que a las personas que les gustó el libro no les gustaría. Y yo diría, no, pero sí, ya le corregí lo que tenía mal. Pero no se trata de eso. Bueno, por lo menos a mi juicio no se trata de eso las adaptaciones. A veces es a propósito, a veces puede ser que los creadores de cine, directores, escritores, guionistas, no lo hagan tan a propósito, pero se ven ahí sus sesgos. No sé qué pienses, Manu, si puede ser por ahí. Porque John Carpenter, por ejemplo, tiene una manera de ver las historias muy personal. Y claro, como lo mencionas, no es la película que más le gustó hacer, pero de alguna manera le puso su sello. Sí, yo creo que es por esta parte de la censura que te decía del 60 de que no podían mencionar ni el aborto ni término de pregnation, creo que sí, que es en inglés, impregnarse o bueno, esa palabra. Entonces por eso tuvieron que concebir eso. Tuvieron que cambiar la historia como para no ir por ahí. Y realmente mencionabas que el origen de los niños es extraterrestre. Eso también lo dejan ambivalente en el libro. Al final, el sabio del pueblo, el señor Celavi, te da una teoría más que no llega a nada, como siempre en sus teorías, de que a lo mejor esto fue un experimento, que ve el mundo como un experimento él, y a lo mejor esto es algún científico soltó algo para probar algo, y a lo mejor realmente no vienen del espacio, sino que es un experimento de alguien del mismo planeta. Entonces también te lo dejan muy ambivalente, casi todo te lo dejan muy ambivalente
en la historia del libro porque pues estás viendo el punto de vista de los personajes que no pueden comunicarse perfectamente con los niños, entonces son sus puras teorías. Entonces también me parece muy interesante del libro, que no dan por sentado algo. Y en las películas realmente ni siquiera se lo cuestionan, o sea, no lo ponen específicamente. Creo que en la película de 95 se van más porque es algo religioso, algo de que la naturaleza los puso ahí para combatir y ya, pero no mencionan mucho ni siquiera el espacio, ni siquiera que hubo un artefacto que estaba cerca en el pueblo, ni nada, o sea, y creo que esta parte tiene mucho que ver con, le digo, la situación en la que escribió este libro, que lo ven como, que en el libro lo ven como si puede ser un posible un ataque comunista de los rusos. Y creo que es por eso que siento que encaja más en la época en la que fue escrito que en las épocas actuales. Por esa y por otras cuestiones que ahorita vamos a hablar. Sí, en ese sentido es el único punto del que a mí me gustaría hablar es justamente la naturaleza del dilema, que a mí me parece que no hay tal. Y a lo que voy es esto, que en un punto de la historia, los niños, en este caso los niños varones, porque todos comparten la misma mente, sí son explícitos en cuanto a que son una especie que no es humana, que no es de este planeta, y que su intención es reemplazar a los seres humanos. Eso no hay ninguna ambigüedad, eso es algo que está en el texto. No dicen específicamente que son de otro planeta, ¿eh? Porque incluso saben que son otra especie, pero no dicen que son de otro planeta. No, pero sí se menciona que no son de este mundo. Eso es algo que sí está explícito. O sea, no usan el término extraterrestre o alien, pero sí es claro que no son de este mundo. Y de hecho esa es la única interpretación del autor, que son de otro mundo. Tengo mis dudas porque la conversación que te digo del sabio del pueblo realmente es hasta el final, ya casi en el 90% del libro, antes de que, después de que ya hablaron con los niños. Entonces tengo mis dudas con respecto a eso. Creo que no hay suficiente evidencia de ninguna otra explicación, porque incluso el objeto que aparece en el pueblo cuando ocurre el fenómeno está durante toda la historia muy fuertemente mencionado e interpretado como que es un objeto extraterrestre. Creo que puedes tener otras interpretaciones, pero la más literal del texto es que no son de este planeta y por eso son una amenaza. Pero podría ser, por ejemplo, algún artefacto del mismo planeta de alguien más. Incluso te dan la idea de que esto podría ser un experimento, porque incluso en Midwich está este granero, como le llaman, el de Grange, que es como una instalación científica donde hacen experimentos. No te dicen explícitamente que ahí pasó algo, pero está como que muy marcado que ese lugar es importante en toda la historia, que es donde hacen experimentos. Entonces, Ah, pero este se establece después de que aterrizan. claro. No, de hecho lo menciona el narrador, lo menciona cuando está como que dando idea de cómo es el pueblo al principio, antes de que empezara a contar los hechos. Te lo pone desde el principio, incluso te pone un monumento de la guerra, te pone como que la iglesia, te pone el de Grange y te dice que ya está ampliado con 2 alas nuevas, entonces sí es como que un punto importante. Yo creo que además es como para también dar pie a esas interpretaciones de que podría ser no extraterrestre. ¿Y sabes por qué más? Porque en esa época también ya se empezaba a experimentar con clones. No sé si supiste alguna vez que en los 50 ya se experimentaba con ranas, que es lo que también dio lugar a Jurassic Park. Entonces siento que también va por ahí, que realmente podría ser que su interpretación de que los niños sean parecidos sea también esta preocupación tecnológica que tenía él por los avances y por la clonación. Creo que de nuevo está siendo demasiado generoso con el autor porque lo que se menciona al principio del libro es que sí se está incrementando la actividad militar ahí, pero únicamente se establecen alas de experimentación hasta que ocurre el fenómeno. De hecho, se menciona que se amplía precisamente para evitar que se difunda qué ocurrió, porque más adelante en el libro, y eso es lo que descarta que sea un ataque enemigo, que sea la posibilidad de que haya aparecido en un laboratorio incluso de mismo Inglaterra,
es que esto se repite en distintas partes del mundo que no tienen contacto entre sí y únicamente se enteran de qué ocurrió hasta que se filtra información. Se enteran que esto se repitió particularmente en Rusia y lo que hicieron ahí fue un ataque nuclear para acabar con la amenaza percibida de ellos. Y que también ocurrió en África, y ese es también uno de los puntos por los que creo que está siendo demasiado generoso con el autor, porque ahí lo que mencionan es que como los niños tomaron un aspecto que ni siquiera se parecía a los habitantes, terminaron asesinándolos. Y eso es precisamente también por lo que la interpretación de que son posibles experimentos no va por ahí, porque todos los argumentos que se presentan tienen que ver con que son un agente externo, distinto a los seres humanos, y que no pertenece a este mundo, porque de otra manera los argumentos que hace el sabio del pueblo, Celavi, no se sostienen, porque todos están argumentados desde el punto de vista de que los seres humanos somos nativos de este planeta y por lo tanto tenemos un derecho sobre este planeta y en particular, lo menciona, la obligación de destruir a cualquier amenaza a nuestra civilización. Claro. Y los niños mencionan que específicamente esa es su meta, que como son superiores van a destruir a la civilización humana. No es una posibilidad y no lo hacen en defensa propia. No ocurre porque los hayan atacado. De hecho, los ataques percibidos que tienen son accidentales. Lo que ellos mencionan es que eso es nada más precipitado que vayan a actuar de esa manera, pero es inevitable. Creo que Así los hubieran tratado bien, y lo mencionan, así los hayan tratado bien, iban a exterminar a los seres humanos. Entonces, este dilema que presentan realmente no es porque los seres que están habitando los cuerpos de estos niños pudieran ser buenos o malos. El dilema es que parecen humanos y por eso es difícil eliminarlos. Si no parecieran humanos, no habría absolutamente ningún problema, ningún dilema y ninguna dificultad. Lo que detiene y hace que las personas tengan escrúpulos es que parecen humanos, aunque tampoco se comportan como humanos, porque cuando son niños, tampoco en ningún momento se habla de que se comporten como niños. Específicamente se menciona que las madres sienten una gran distancia hacia ellos y más bien las madres que los tratan con cariño son raras, porque ninguna de las madres realmente llega a sentir algún tipo de apego por ellos porque los niños no son recíprocos. O sea, no son vulcanos, pero tampoco tienen emociones humanas y eso también es algo que a todas las personas les hace inquietante su presencia. Pero tampoco se da a entender que alguien intentó acercarse más que las madres, obviamente, pero si te das cuenta en el final, el mismo narrador se sorprende de cómo son los niños con Celavi. Ah, claro, pero ese es un problema que tiene que ver con los narradores que no son confiables. Tanto Celavi como el reportero son narradores que tienen una visión parcial de la historia y no te cuentan más que su propia perspectiva de lo que está pasando. Por ejemplo, el narrador tenía mucho miedo antes de entrar ahí a la última clase. Y cuando ve que están actuando así como están actuando, le da la confianza de querer quedarse, pero el Celavi no se lo deja. Yo siento que que ya tiene un ratito que leíste el libro y estás como que olvidando las palabras exactas de cómo plantean las cosas, pero sí es muy ambivalente. No, yo creo que no, porque aquí tengo las notas y lo estoy viendo. El problema con esto es que mucho de lo que aparece como ambiguo realmente no lo es. Se puede interpretar como ambiguo porque es algo sobre lo cual los personajes nunca vuelven a mencionarlo en más de una ocasión. Y eso es precisamente también el problema con lo de las mujeres. Mencionas esto, ¿no? Que casi no intenta nadie acercarse a los niños. Lo que pasa es esto, que cuando las mujeres se intentan acercar a los niños, tanto el autor, en la voz de los narradores, como los mismos personajes dentro del libro, ven que esa es una conducta anómala, que no deberían hacerlo, porque los niños no son humanos, y que tratarlos como niños hace que algunas de las madres sean tratadas como parías dentro de la misma sociedad, que incluso en el momento que los niños son llevados a juicio, tratan de acusarlos de haber hecho que un muchacho choque, son tratadas como personas raras que están desequilibradas por sentir apego ante esos niños que evidentemente no son humanos. Y ese es uno de los puntos clave acerca de por qué pienso que no podemos hablar de que es una crítica a cómo se tratan a las mujeres, porque precisamente el argumento es ese, que son mujeres que se han apegado a algo que parece un niño pero no lo es, y eso es irracional y no tiene sentido que lo hagan. Y que si lo hacen están poniendo en peligro a toda la civilización. Difiero ahí con el juicio, porque en el juicio lo que se menciona de por qué
la gente no defiende no acusa a los niños, porque al final no los acusan, es porque el juez no va a dar parte a eso y va a decir que es algo loco, algo no racional, y se va a hacer otro juicio en donde van a llegar al mismo resultado de si no los acusan, o sea, de que realmente fue un accidente. Entonces, para evitarse esta marginación de que los vean como locos, prefieren no acusar a los niños. Esa es la explicación que te da Celavi en esa parte del libro cuando se lo cuenta a Robert Gayford, el narrador. Entonces, sí siento que no sé qué pasa ahí, pero a lo mejor nuestras versiones están diferentemente escritas, no sé, pero siento que sí tenemos muchas diferencias ahí. Sí, y ahí creo que también está siendo demasiado generoso con la interpretación del narrador, de Celavi. Y no porque no ocurra esto, efectivamente, los habitantes del pueblo no acusan a los niños, pero hay mujeres que los defienden. Eso sí. Esa es la parte que yo estoy Sí, sí, sí. mencionando y esa es la parte clave y esa es la parte por la que precisamente no creo que haya nada que sostenga que esto es una crítica a cómo se trataban a las mujeres entonces, porque se descarta completamente cualquier argumento de maternidad por el argumento racional de que son un peligro. Y eso es el argumento hombre-mujer por excelencia. La mujer es emocional y por lo tanto es peligrosa y no debería tomar decisiones. El hombre es racional, por lo tanto es sabio y correcto y es quien debe tomar las decisiones. Ese es precisamente el punto clave de esto que puede decir, bueno, sí, claro, hay otros aspectos que son progresivos para la época, pero precisamente por este subtexto que está presente a lo largo de todo el libro y que además es reivindicado por las características de los niños y por sus intenciones cuando son reveladas, es por lo que yo no encuentro evidencia de que no sea como se presenta, que las opiniones de las mujeres son peligrosas. En particular porque la manera en la que se soluciona el problema y que es presentada como la correcta, aunque se presentan de manera balanceada los argumentos, es exterminar a los niños. Llega a esa conclusión no porque realmente sienta el deseo de exterminar a los niños, el doctor, que eso es un spoiler de final, por cierto. No es que él quiera exterminar a los niños, incluso lo cuestiona con Ángela, que sabe que eso es lo que se necesita hacer como con responsabilidad a ser un ser humano, no permitir que otra raza intente controlarlos. Y esa llega a la conclusión de eliminar a los niños, que te lo muestran como una sorpresa al final realmente. Llega a esa conclusión realmente porque quiere defender a su esposa y a su hijo. No realmente porque haya llegado a esa conclusión racional. Y siento que te estás yendo mucho por esa parte de que el autor, en esa parte, por ejemplo, de las cuestiones de si desestiman las opiniones de las mujeres, creo que no va por ahí cuando se refieren a lo de la supervivencia de las especies. Creo que esa parte de las opiniones de las mujeres se abandona mucho antes que eso. Y ahí también creo que de nuevo está siendo demasiado generoso con el personaje de Celavi porque todo el libro, su argumento es ese. Es la única conclusión lógica de todos los argumentos que presenta. Efectivamente, te presenta a veces argumentos que pueden parecer contradictorios, pero en ningún momento se alejan de la premisa básica de que en el momento que hay una amenaza a la cultura, ni siquiera a la especie, eso es algo bien importante, ni siquiera a la especie, muchos de los argumentos son amenazas a la cultura humana, tiene que ser erradicado, porque cualquier amenaza a la cultura humana es un peligro y cualquier amenaza debe desaparecer antes de que borre la cultura local. Y eso es un aspecto por lo que mencionaba que este libro es muy inglés, porque es, por decirlo de esta manera, ciego a ser ellos los invasores. En este sentido, para contextualizarlo, la idea de Celavi a lo largo de todo el libro es que en el momento que una cultura empieza a invadir a otra, va a tener un efecto negativo en la cultura original y la va a terminar desapareciendo si la cultura que ya se encontraba ahí presente no hace lo posible por desaparecerla y mantener su supremacía, que es, por supuesto, la doctrina de Inglaterra. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con todas las ideas que tienen los ingleses hasta la fecha de la pureza y superioridad de su cultura. Algunos grupos, no todos. Y tiene que ver, por supuesto, con los temores de inmigración. Esto es una de las cosas
que sí tiene mucho que ver con la época, como todo este temor a la Guerra Fría y todo lo demás, pero tiene que ver porque desde esa época existía esa inquietud y sigue siendo un argumento que se repite de manera constante incluso en el presente. Pensemos, por ejemplo, en los inmigrantes musulmanes en Inglaterra. El argumento de Celavi de que si dejas que una minoría empiece a ganar terreno, posición y que empiece su cultura a ser validada como una existente y que va a terminar por borrar la tuya original, es el mismo que se repite en la actualidad. Y eso no es algo que contradiga a su acción final. Por eso yo no creo que sea ninguna revelación que termine decidiendo hacer una explosión en la cual él se sacrifica. Lo que es sorprendente es que él se sacrifique, no que haya tomado esa decisión, porque él siempre tuvo esa postura. En ningún momento ve a los niños como algo más allá de interés científico, que la única razón por la que los mantendría vivos es porque le da curiosidad ver cómo se van a comportar. Una curiosidad, si quieres, genuina, ¿no? Pero en ningún momento es porque considere que son humanos y que por lo tanto deben coexistir o cohabitar. En el momento en el que vea peligro, los va a erradicar porque esa es la idea básica que tiene. Hay otros personajes, precisamente los femeninos, que tienen posturas un poquito diferentes. Hay otros personajes que no son tan drásticos, que piensan que se puede coexistir. Pero finalmente, en el momento que los niños admiten que son superiores y que su meta es desaparecer a la humanidad, entonces ahí se pierde por completo el dilema. No hay ningún dilema excepto que te dé remordimiento matar algo que se parece a ti en apariencia, porque de fondo jamás se comportan tampoco como niños, jamás se van a comportar como niños, no han tenido un crecimiento como niños y además ya han demostrado que son un peligro. Entonces, yo no veo argumentos para pensar que es una revelación o un choque la resolución de la historia. Ahí te va. Yo creo que ya tienes el sesgo de que Reino Unido es el malo del mundo y que le gusta como que invadir otros pueblos y saquearlos, ¿no? En esa parte sí estoy de acuerdo cuando hablamos de eso en el Jardín Secreto. Ahí sí te le doy toda la razón. Pero aquí nunca se menciona nada de la cultura, cómo alguien roba la cultura a otras sociedades o nada, o algo parecido. No se toca ese tema para nada en todo el libro. Creo que ya es un sesgo que traes tú contra el Reino Unido por alguna razón. De nuevo, es algo que está en el texto. Lo tengo subrayado y está anotado. Es algo que aparece. Está en el texto. Y de nuevo, otra vez, ahí va. Nada más para complementar esto. Ahí lo que es interesante y por lo que va el sesgo, sí va el sesgo, por supuesto, al Reino Unido, es que siempre la postura es de el Reino Unido es quien es invadido. Jamás, en ningún momento, ninguno de los argumentos que presenta ninguno de los personajes hace alusión a cuando es el Reino Unido quien invade otro país. Siempre hablan de qué va a pasar cuando nosotros nos invadan, cómo vamos a reaccionar. Por supuesto que tenemos que defendernos y acabar con los invasores. Pero en ningún momento los personajes hacen la reflexión de, oye, sí, pero nosotros en algún momento hemos invadido otras naciones. ¿Ahí qué procede? ¿Estuvimos correctos en haberlo hecho? No, en ningún momento se hace esa reflexión y por lo tanto esto me lleva a mí a pensar que está muy centrada en esta postura de, por supuesto, nosotros tenemos que defender nuestra cultura porque es la cultura. Cualquier otra que existe no es cultura. Y eso sí ya es una extensión mía, no es algo que esté en el texto, pero es lo que deduzco de ahí, porque en ningún momento, y no es que esto haya sido muy lejano en la época, se habla, por ejemplo, de la ocupación en la India, y no era algo tan lejano. La independencia de la India ocurrió en los 40 y esto fue escrito en 1957. Durante la Segunda Guerra Mundial en la que participó el autor, todavía era colonia del Reino Unido la India. No es como que no supiera que todavía hay colonias del Reino Unido. Y por esta razón es que el dilema a mí no me parece que sea tal. No me parece que en ningún momento se presente como tal, porque solamente hay una solución válida desde los argumentos que te dan los personajes. Pero sí siento que sí se cuestiona incluso con Ángela cuando mencionan lo de ahogar gatitos en el agua. Sí se cuestiona Celavi de que no puede hacerlo porque es muy humano. Incluso dices que la resolución a la que llega Celavi no tiene razón, de que ya estaba como que decidido a hacer lo que hace de matar a los niños. Pero si lees como que el fragmento de la carta que deja Celavi en su escritorio, que solo se lee un fragmento, la primera frase que dice, el doctor te va a decir,
Es solo una cuestión de semanas o meses, a lo mucho. So, entonces no hay remordimientos, algo así, mi amor. Entonces él ya sabía que iba a morir asumimos que es una enfermedad que le dijo el doctor. Entonces por eso toma esta decisión. No realmente porque él estuviera totalmente de acuerdo de acabar su vida salvando el país que ama. Así que no siento que vaya por ahí, pero siento que ya nos estamos calentando mucho. No, y es que en esa carta también efectivamente menciona este elemento de que va a morir, pero eso es lo que hace que su sacrificio tenga sentido. Porque, bueno, puede seguir viviendo tanto tiempo como quiera de manera pacífica y sin intervenir, porque es lo que hace al principio del libro. Decide tener una vida tranquila y sin preocuparse, pero cambia de idea al final, porque se ha convencido de sus propios argumentos. Es decir, yo no creo que en algún momento exista algo en el texto que a ti te diga que tiene otra postura. Insisto, es una visión generosa acerca de los argumentos, porque esa es también la postura que tenían los lectores de la época. Por supuesto que era razonable pensar que no es la primera solución que tienes eliminar algo que se parece a ti, porque es eso, y en todo momento en este libro se habla de eso, que se parecen pero no lo son. Y también se hace mucho énfasis en que no tienen características humanas más allá de su aspecto. Creo también que efectivamente el personaje de Celavi no tiene la obligación de sacrificarse y lo hace. Y si lo hace es porque está convencido de que lo va a hacer. Nadie sacrifica su vida de manera premeditada y pone a salvo a las personas que están a su alrededor cuando está actuando de manera impulsiva. Y la evidencia está precisamente en lo que tú dices, en la carta que prepara. Es algo que planea, es algo que incluso hasta podemos asumir por el texto, que se prepara mentalmente para que los niños nunca adivinen que tiene el plan de hacerlos explotar con una bomba. Yo sigo sin encontrar ahí ninguna evidencia de que en algún punto, más allá del escrúpulo de matar a algo bonito o que tiene una apariencia amistosa, vaya más allá de eso. Porque tampoco en ningún momento se dice, bueno, vamos a coexistir, vamos a entender cómo funcionan. Eso tampoco se explora en ningún momento. Siempre se ve como una amenaza o no. Cuestiona cuando dice, por ejemplo, Celavi menciona que lo que más le preocupa de los cucos en esta alegoría de los cucos es lo que van a hacer después, de si van a seguir el mismo camino de los cucos, de que van a, pues lo que hacen los cucos, no dicen explícitamente qué hacen los cucos, pero esto como que da lugar a otro diálogo por ahí, no recuerdo exactamente cuál es el diálogo, pero sí da a entender que él quiere como que ver qué es lo que va a pasar después. O sea, siente que puede haber otra resolución al problema, pero solo se decide hacer lo que hace porque ya ve que sí ya son un peligro, porque estos niños no son un peligro nada, porque sí, cuando ya ven que otras colonias en otros países, como has dicho, ya están destruidas, ellos ya sienten que necesitan protegerse a sí mismos. Y por eso es que hacen todo este desorden en el pueblo, de que están cerrando todas las carreteras y piden que se los lleven a otro lugar. Y es cuando ya decide Celavi que debe acabar con la vida de estos niños. Y es cuando ya vemos toda la maquinaria de él haciendo como que va a dar una última clase en el granero con los niños. Y es cuando pasa el desenlace. Pero yo sí siento que él sí tenía otra idea, porque se lo cuestiona mucho en todo el libro se lo cuestiona mucho de las diferentes resoluciones a las que puede llegar, pero realmente nunca está convencido de que la destrucción sea la correcta. Incluso en la película, bueno, en la película también lo mencionan un poco en la de 1960, y en 1960 todavía estaba vivo el autor, entonces yo creo que sí tuvo que algo que ver ahí, porque en la película de 1960, el Celavi todavía quiere un año más con los niños, porque los militares ya quieren acabar con ellos, pero él les pide un año más para enseñarles empatía. Y eso se repite, pero tal vez sea que me estoy yendo más por las películas, pero sí siento que estaba en el libro. Esa parte sí está en el libro, como que muy en el subtexto, pero sí está. Bueno, vamos a verlo de una manera más productiva quizás. ¿Cuál piensas que pudo haber sido otra resolución? O sea, esta es la que aparece en el libro, ¿no? Esa es lo que decidió Celavi y las razones que tuvo las expresa en su carta y es la manera en la que se cierra la historia. Pero tú en lo personal, ¿cuál piensas que pudo haber sido una solución a este dilema que no sea la que tomó Celavi?
Y ya sin pensar si lo hizo lo correcto o no, sino tú en lo personal, ¿qué crees que pudiera haber ocurrido o cómo pudo haber actuado el pueblo en esta situación diferente a como se nos presenta en el libro? Y no diciendo que esté bien o mal, sino tú en lo personal, ¿cómo crees que pudiera haber sido Mira, es que manejado? desde el principio ya estaba sesgada con la decisión final por cómo el pueblo actuaba con los niños. Obviamente es como que lo natural actuar así con esos niños que no sabes de dónde vienen y que es un nacimiento totalmente espontáneo y que muy acelerado, ¿no? Pero realmente los niños como que estaban en su propia onda hasta que atropellan a uno. Ni siquiera lo atropellan, pero como que le dan un empujoncito, aunque el conductor quiere esquivarlos, pero le dan un empujoncito a uno y este actúa de manera irracional y lo obliga a matarse. Que eso también se cuestiona, que realmente Celavi lo cuestiona de que realmente cualquiera, cuando está un poco nervioso, pueda tomar decisiones tontas o idiotas, lo dice en un fragmento. Entonces se puede atribuir realmente a que los niños eran inmaduros, porque realmente son niños un poco más desarrollados, como de 16 años a lo mucho, en el tiempo humano, lo menciona en el libro, pero realmente son muy niños, muy inmaduros. No tienen todavía el aspecto total de su mente. Entonces, lo que digo de Celavi podría haber sido otra solución si se había actuado desde el principio de otra forma con estos niños. Si no habían estado con el estigma, tal vez si alguien más como Celavi se había intentado ganar la confianza de estos niños, porque Celavi tiene totalmente su confianza, si no, no le habían dejado entrar a la última clase con ellos. Tiene totalmente su confianza. Y en este libro no leen las mentes, entonces ni siquiera necesita como que esconder detrás de un muro sus pensamientos, que eso también es algo que es muy marcado en la película, el muro que está pensando Celavi para que no lean sus pensamientos, pero aquí en el libro no está. Incluso cuando llega Celavi con su auto, los niños le ayudan a bajar las cosas, que eso no se ve que muestren cooperación en nada los niños con otra persona. Entonces, si los niños hubieran sido tratados de otra forma diferente desde el principio, en vez de que fueran tratados como si fuera un arma potencial contra otras naciones, creo que sí hubieran podido llegar a una madurez emocional con más empatía y en donde los niños sí hubieran podido vivir y tal vez coexistir con los seres humanos. Pero ya cuando se ven amenazados, ya es cuando se empiezan a cuestionar de que ellos realmente son una, una especie más avanzada y que los humanos no van a soportar tener una especie más avanzada. Entonces yo creo que mi forma de ver de cómo lo hubiera tratado, la verdad es que igual que Celavi, porque no es posible, no es posible, creo que no hubiera sido posible tratar a estos niños normalmente desde el principio. Ya la situación es muy extraña como para sobrellevarla de una manera natural, se necesitaría mucho, como que paciencia para ver esta situación y buscar el lado bueno. Es como si se te meten, por ejemplo, plagas a tu casa o como ratas o cucarachas, lo primero que haces es tratar de eliminarlas, es una reacción humana muy natural. Entonces, creo que de todas formas se hubiera actuado igual yo como Celavi, destruyendo a los niños si hubiera tenido oportunidad, que es lo que todo el pueblo trata de hacer. La verdad creo que sí es como que la resolución que es la más obvia y la que es la única que podría ser, tomando en cuenta cómo es el ser humano, pero sí se cuestiona que pudo haber sido otras formas si hubiéramos sido otro tipo de humanidad. Ok, y justo a eso voy, bueno, no realmente a eso voy, sino más bien eso es a lo que me lleva a tu reflexión. Supongamos, eso ya no es lo que pasa en el libro, ya estamos en el reino del fanfic, ¿no? Pero supongamos que en algún punto, mientras están creciendo los cuclillos, demuestren que son capaces de empatía, que pueden sentir empatía por los seres humanos, que no los ven igual, porque también los ven con mucho recelo. A lo mejor no inmediatamente con odio hasta que ya los ven como amenaza a los humanos a ellos y ahí sí se vuelve una enemistad declarada. Pero supongamos que sí hubiera por lo menos un mínimo de empatía entre ellos. Si eso hubiera pasado y hubieran dicho, bueno, no es amenaza, entendemos que de repente nos pueden lastimar, pero no lo hacen a propósito y demostraran que son pacíficos. ¿Cómo crees que hubiera evolucionado la historia? O sea, pensando también en lo que dices, que no fueran los seres humanos inmediatamente rechazaran aquello que desconocen.
Pues actuarían como los X-Men, yo creo, estarían como que en un lugar aislado de los humanos normales y tal vez los humanos les pedirían ayuda en ciertas cuestiones y habría gente en la sociedad que los ve con mal ojo, pero pues hay otras gentes que sí entienden cómo es su forma de vida y entonces sí, exactamente como los X-Men, como las gárgolas de esa serie o etcétera, 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 como todas estas series donde se mete como que un grupo de, como las tortugas ninja tal vez, estos grupos ajenos a los seres humanos que pueden ser de utilidad y que deciden ser buenos. Y ahora pensemos el otro, porque esa es justo una de las posibilidades de estos seres que pueden ser superiores a los seres humanos que se explorada en otras obras, no en esta, pero en otras que quizás han sido inspiradas en esta. Supongamos que no son violentos, que no reaccionan con violencia inmediatamente, pero de todas maneras dicen, somos superiores y los vamos a gobernar, pero no vamos a ser tiranos, sino los vamos a tratar de manera justa. ¿Qué crees que pasaría? Igual, pues ya ves que hay la cultura al ídolo en la humanidad desde siempre. Entonces, si seres humanos como que puedan convertir vino, puedan hacer revivir gente, se han vuelto como que íconos importantes, incluso para hacer como que estos cultos enormes que duran miles de años. Pues yo creo que sí es posible que puedan gobernarnos, que que si no son tiranos, sí es pues muy posible que puedan gobernarnos, pero si muestran cualquier tipo de tiranía, ya es cosa de que sí va a estar el conflicto constante. Pero yo sí siento que un ser superior sí podría adaptarse para gobernarnos. Eso es como realmente como vemos a los ricos. Si te das cuenta, hay como que esta cultura de ver a los ricos como seres muy inteligentes, como cierto comprador de Twitter, y hay su séquito de seguidores que lo alaban por todo lo que ha hecho, aunque sea solo tirar dinero y ver que funciona, y tirar dinero del gobierno y ver que funciona. Entonces sí siento que es posible que una raza así pueda funcionar en nuestro ecosistema como seres humanos. Estaría bien interesante, porque pienso que son dos posibles escenarios. Está el escenario que está en el libro, por supuesto, es el final lógico de todo lo que se presenta en la historia. Pero esos son los otros dos que se me ocurrieron. Uno, que se volvieran nuestros líderes benevolentes, que dijéramos. Yo, por mi parte, acepto nuestros nuevos líderes cuclillos, ¿no? Y que tuviéramos también a los cuclillos, pero en su dimensión de asistentes a la humanidad, no como una parte superior, sino como contiguos y coexistimos con ellos. Y el último escenario que se me ocurre, mano, porque ese se me hace quizás el más inquietante. Si los cuclillos pudieran hacer la cruza, por así decirlo, con seres humanos para crear seres híbridos humanos cuclillos, ¿cuál sería tu postura al respecto? Si de repente ya, ok, están bien los cuclillos y, bueno, no son malos, pero sabemos que hay que ser cuidadosos con ellos. Pero ya quieren continuar su especie, pero no como cuclillos, sino combinándose con nosotros. ¿Qué pensarías que puede pasar ahí? ¿O cuál sería tu postura al respecto? Que digan, elegimos a tu hija para casarnos Da con una ellos. premisa para varias historias que ya se han escrito, pero yo digo que el amor es libre, pero ya que no estén maduros, obviamente. Sí, y creo que esa es también la parte que quería mencionar en cuanto a que es muy influyente este libro, que te deja las semillas de otras historias y creo que definitivamente muchas personas que han escrito esas historias que seguramente tú que nos estés escuchando o Mano que está platicando conmigo, las están asociando, que seguramente partieron de esto. Insisto, yo tengo muchas reservas con el libro, pero insisto, no es porque sea un libro malo, es mi postura personal. Manu tiene la suya y creo que, aunque tuvimos nuestra discusión, ha sido una de las discusiones más interesantes que hemos tenido en el podcast. Y creo que es también parte de lo interesante de los libros, que tienen una riqueza tal, este libro es uno de ellos, que te dan material para tu poder interpretarlos de formas que pueden ser opuestas entre sí. Y eso es mérito del libro. A mí puede no gustarme, pero es algo que hace que a ti si te está dando curiosidad, te recomiendo que agarres el libro, lo leas y ¿Sabes decidas. quién está de acuerdo conmigo también en muchas cosas? Margaret Atwood, la escritora del cuento de la criada. Ah, En sí, su sí, versión sí. del libro de Chucky de Wingham, escribió una introducción y sí menciona que Los cuclillos de Wingham es la obra maestra de Wingham. Sí, 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 definitivamente sí. Entonces, Y bueno, también hay... entonces, pues ella dice que sí le dio como que pesadillas esta historia porque en esa época
no había todavía métodos anticonceptivos, entonces había mucho miedo por el embarazo y todo eso. Pero también es cosa de la época. Como dato histórico, la primera píldora se inventó en el 60, entonces estaban a unos años de obtener libertad sexual, entre comillas, porque después hubo otro evento catastrófico para las mujeres solteras embarazadas, pero eso yo creo que se va a quedar fuera de este programa. Sí, y es bien interesante que después Margaret Atwood justamente tiene una novela donde la maternidad es un tema central. Por eso yo insisto, este libro es muy influyente de maneras sutiles y de maneras explícitas. Pero bueno, ahí sí ya no te puedo discutir porque también me encanta cómo escribe Margaret Atwood. Y si Margaret Atwood dice algo, pues bueno, tiene su peso, ¿eh? No creas que descarto su opinión. Y por supuesto, tampoco la Por tuya. eso lo dejé hasta final para no invalidar mis opiniones. No, no, por supuesto. No, yo creo que si lo vemos de esta manera, un libro que da mucho para la discusión, insisto, vale la pena. Si te está dando curiosidad toda la discusión que hemos tenido, ve por el libro, tómalo, léelo. Esto es lo rico de leer. A lo mejor no te gusta, pero a lo mejor sí. Y eso no lo vas a saber hasta que lo leas, hasta que lo experimentes. E incluso si no te gusta, créeme que un libro como este te va a gustar o no te va a gustar por cosas bien específicas, cosas que te van a hacer reflexionar y te van a hacer pensar. Entonces, eso es lo que queremos al final con este podcast, motivarte a leer. Y si es la polémica lo que te motiva a leer, adelante. A mí, aunque no lo parezca, porque de repente sí puedo sonar como muy cortante, no es eso. Realmente sí me gusta mucho el debatir sobre todo esto y la postura de Manu se me hace bien interesante porque es muy diferente a la mía. Y creo que eso también es algo bastante rico de que este podcast ahora seamos dos personas y que no se quede nada más mi postura, sino que haya más riqueza en puntos de vista. Sí, estuvo bastante interesante la plática. Creo que esta plática no la había podido tener con nadie más, entonces creo que es muy beneficiosa. Y creo que tampoco ya habíamos mencionado que nunca se habla mucho de los libros. Todos se quedan, sí lo leí, me gustó, una pequeña reseña y ya, pero casi no se cuestionan mucho los temas que se hablan en los libros. Y creo que este es un ejercicio de lo más interesante en los libros. Creo que es mucho más interesante que hablar de películas y de series. Creo que es una de las cosas más interesantes porque como que la palabra escrita da muchas interpretaciones. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, Manu, a menos que tuvieras alguna otra cosa que quisieras tocar, creo que hemos tenido un episodio bastante intenso, muy interesante. Definitivamente, insisto, lo repito, soy enfático al respecto. John Wyndham, infravalorado. Es un autor que merece mucho más de reconocimiento porque sí ha tenido contribuciones muy importantes en la ciencia ficción y en la literatura en Y si general. alguna editorial nos está leyendo, que ya lo traigan en español también, que solo hay una versión en español que es creo que del 90 y tantos, pero en España, de Editorial Gaviota. Realmente no hay una edición oficial en español, así que ojalá lo traigan. Por lo pronto, a ti que nos escuchaste, quiero agradecer por haber llegado hasta el final de este episodio. Ojalá te haya gustado. Ojalá nos acompañes en el siguiente episodio también, en el cual vamos a hablar de otro libro. Ya veremos cómo nos va en ese, porque tenemos algunos que están bastante interesantes a futuro. Y Manu, si quieres despedirte, echar un saludo antes de darle un cierre para ir terminando con esta No, emisión. pues muchas gracias por escucharnos. No se asusten de que nos estamos peleando, somos amigos siempre, entonces es una buena discusión. Lean, si tienen la oportunidad de leer este libro que está en inglés, léanlo. Creo que es interesante a ciertos niveles, a cualquier nivel. Entonces lean y si les interesa platicar de otro libro o que platiquemos otro libro, también dejen sus recomendaciones de libros interesantes que tengan como que esta carnita polémica para tener más discusiones acaloradas. Claro que sí. Y por lo pronto, como siempre te pido que te cuides, que cuides a los demás. Y nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Bye.